Hanabi Yasuraoka está enamorada de su profesor, Tato Kanai, con el cual comparte un estrecho vínculo desde que era pequeña. Siendo vecinos pudieron conocerse y volverse muy cercanos al compartir la desdicha de perder ella a su padre y él a su madre, envidiando ese aspecto del otro, pero complementándose con eso, prometiendo apoyarse siempre que lo necesitaran, aunque aparecería un tercero en discordia, la profesora Minagawa Akane, quien le robaría el corazón a este, por eso viéndose muy triste en su amor no correspondido, misma situación por la cual estaba pasando Mugi Awaya, quien estaba enamorado de la profesora Akane, conociéndolo y compartiendo su dolor al ver a los dos profesores juntos. Poco a poco estos se irían volviendo cada vez más cercanos, pasando la mayor parte del tiempo juntos, hasta que un día, en la casa de este, a Hanabi se le ocurriría la idea de ayudarse mutuamente a sobrellevar su amor no correspondido, con Mugi aceptando también interesado, estando juntos en la intimidad. En su primer beso ella se imaginaba que era Tato, quien gentilmente la acariciaba como había fantaseado tantas veces, mientras Mugi la comenzaba a desvestir para hacer lo que sigue, sacándola de la fantasía al no poder ocultar lo avergonzada que estaba en su primera vez. Pero justo en ese momento serían interrumpidos por un mensaje que le llegó a Hanabi, recibiendo las gracias de Tato por invitarlo a comer a su casa, lo que había preparado su madre, con eso posponiendo de momento su fantasía, regresando a la realidad. Ambos pactarían ser amigos con beneficios, entregándose todo de sí, excepto sus sentimientos, prometiendo el no enamorarse el uno del otro y terminar su pacto si es que uno de los dos lograba conquistar a su enamorado correspondiente, siendo considerados como novios ante la mirada de sus compañeros, para tristeza de Noriko Kamomebata, Moka para los amigos, amiga de la infancia de Mugi, quien desde pequeña siempre lo vio como su príncipe, esperando algún día estar juntos. Así que ahora que lo vio con novia, ese sueño se derrumbó por completo. Hanabi se mostraría posesiva con este, recalcándole que era suyo y que ya no podían ser tan cercanos como antes, con estos comenzando a actuar cada vez más como una pareja real. Pero Hanabi tendría su oportunidad para estar a solas con su profe, Tato, queriendo hacer un movimiento para que la empiece a ver como una mujer, pero sería interrumpida por la bella melodía de un piano viniendo desde el salón de música. Era Akane, quien siempre suele tocar entre descansos, y Tato era un fanático de escucharla siempre que podía, viéndose completamente cautivado por ella, con eso dejando a Hanabi desconsolada, yendo a pasar las penas a un karaoke junto a Mugi, retomando de paso sus beneficios como amigos, con él ahora viéndola como Akane, viviendo así su fantasía con su enamorada, mientras recordaba otro momento parecido en su pasado, dejándolo hasta ahí por hoy. Hanabi invitaría a su casa a su mejor y única amiga sin beneficios por ahora, Sanae, para una noche de chicas, sin saber que esta era inundada por múltiples sentimientos, más allá de la amistad, sin poder contenerlos más y cediendo frente a ellos en la noche besándola en su cama. Estas se habían conocido cuando Hanabi la protegió de un hombre que la estaba tocando indebidamente en el tren, consolándola después de esa terrible experiencia y comenzando así su amistad una vez que coincidieron en la misma escuela. Sanae caería enamorada al poco tiempo después de conocerla. Ahora frente a su relación con Mugi, viendo como esta parecía no estar interesada realmente en él, creyó que podía tener una chance de ser correspondida, pero cuando Hanabi le explicó todo de su amistad con beneficios y la razón detrás de eso, le ofrecería ser ella quien ocupe el lugar de Mugi, siendo usada para sobrellevar su amor no correspondido, rápidamente recibiendo un no como respuesta, terminando así su noche de chicas con un distanciamiento. Hanabi iría a buscar consuelo en Mugi, quien estaba recordando su época junto a Mei, una senpai que le enseñó todo lo que sabía en la intimidad, con un vínculo similar al que tienen estos dos ahora. Compartiendo cama, Hanabi se mostraría interesada en complacerlo, usando solo su mano, obteniendo así una experiencia nueva en cómo satisfacer a un chico y también de paso una mancha difícil de quitar. Yendo juntos a un restaurante, se encontrarían con Akane, quien iba acompañada de un hombre que no era Tato, pero se veía igual de cercano, con Hanabi rápidamente entendiendo que la sensei era una infiel, aunque Mugi parecía cegado frente a sus sentimientos, sin darle crédito a eso, más que como un malentendido, así que esta iría a confrontarla directamente por su cuenta, siendo todo negado por ella, y siendo invitada al finalizar las clases al salón de música, ya que quería mostrarle algo. Akane era una narcisista que disfrutaba de la atención de los hombres, haciéndola sentir superior frente al deseo que recibía de ellos, sintiendo placer cada vez que robaba a un hombre que era amado por otra mujer. Justamente ahora, haciéndole eso a Hanabi, Tato le declaró sus sentimientos a Akane, quien se veía mucho más interesada en la expresión que ponía esta al verlo, escapando del lugar destruida y esperando encontrar consuelo en Mugi, pero como no se atrevió a darle la terrible noticia del posible comienzo de la relación de sus profesores, en lugar de eso buscaría consuelo con Sanae, quien sabía que solo estaba siendo usada por ese motivo, pero aún así aprovecharía la ocasión para complacerla y desbordar todos sus sentimientos por ella en la intimidad. Después de eso, Hanabi se sintió terrible por lo que había hecho, viéndose al mismo nivel que Akane, sabiendo que esta estaba intentando hacerle daño, preparándose para enfrentarla de igual manera, cueste lo que cueste. Akane sabía de los sentimientos de Mugi también, explicándole que para ella no había mayor placer que el de ser deseada por los hombres. Este sabía el tipo de persona que era su profesora. Fue Mei quien le abrió los ojos en su etapa de inocente cuando estaban juntos. Aún así, Mugi no pudo evitar enamorarse cada vez más de Akane mientras recibía sus clases particulares,
volviendo a reencontrarse con Mei para recordar viejos tiempos de lujuria. Varios días habían pasado desde la última vez que Hanabi y Mugi se habían visto y rápidamente se lo hicieron notar el uno al otro. Al parecer ya no era solamente una amistad con beneficios. Ambos de paso confesaron el haber estado con otras en su distanciamiento sin darle mayor importancia, yendo finalmente a la casa de este para hacer el amor, aunque a mitad de camino se detendrían para dejar en claro si es que realmente seguían siendo solo amigos con beneficios. Frente a la propuesta de Mugi de que empezaran a salir como novios de verdad, siendo rechazado por Hanabi, quien regresaría a casa sintiéndose vacía al no poder pasar la noche junto a alguien. Por otro lado, Tato fue en búsqueda de una respuesta a su declaración por parte de Akane, con esta mencionándole que deberían conocerse mejor primero, y aunque para sí misma lo consideraba como un completo aburrido, de todas maneras se lo llevó a un hotel para pasar la noche juntos. A la mañana siguiente, contándoselo todo a Hanabi para hacerla sufrir. Esta comenzaría a cuestionarse el por qué Akane sentía tanto placer en hacer daño a las personas, queriendo darle una cucharada de su propia medicina, quitándole a todos sus enamorados, aun si tenía que lastimarlos en el proceso, comenzando por Mugi, aceptando su propuesta de ser novios oficialmente, aunque había alguien a quien no quería hacer sufrir, su única amiga de verdad, Sanae, intentando terminar su vínculo con ella para dejar de usarla, pero esta rápidamente dedujo lo que estaba intentando hacer, aceptando ser novia de Mugi, mencionándole que por ese camino solo iba a encontrar tristeza y dolor en su corazón. Aún así no tenía problemas con eso, ya que pase lo que pase, ella iba a estar a su lado, aceptando todos sus sentimientos al final de su camino, y no pasaría mucho para que tuviera la oportunidad de encontrar a uno de los enamorados de Akane. Llevándoselo a un karaoke para estar a solas, hizo su movimiento ofreciéndole su virginidad como cebo para estar juntos, pero en el proceso comenzó a dudar de estar con alguien por el cual no sentía nada, casi perdiendo su interés, pero finalmente amarrándolo con la promesa de iniciar una relación lenta a paso seguro, o eso pensaba, ya que en su siguiente cita no hacía más que pedirle que se entregue a él, abandonándola en el preciso instante en que Akane lo llamó para ofrecerle lo que no obtenía con ella, terminando así con ese pobre intento de robárselo, sintiéndose patética por estar actuando a su nivel, sentando cabeza sobre lo que debería hacer de aquí en adelante. Mugi, por su parte, sería invitado a una cita por Moka, quien esperaba dar por finalizada su batalla por su corazón, aceptando el hecho de que nunca sería suyo, escondiendo su tristeza durante toda la cita para parecer que lo estaba pasando bien junto a él, pero este la conocía bastante bien como para saber que algo andaba mal en cómo actuaba. Con eso está rompiendo en llanto frente a la imposibilidad de conquistar a su príncipe, aunque Mugi la consolaría con un beso para después de eso llevársela a su casa, donde Moka finalmente le declaró sus sentimientos, entregándole su cuerpo para que la haga suya, y aunque este estaba dispuesto a hacerlo, terminaría deteniéndose a mitad de camino para no lastimarla, con eso dando fin a ese vínculo y sentando cabeza sobre lo que debería ser. Hanabi y Mugi se reunirían para prometer que le declararían sus sentimientos a sus respectivos queridos profesores para así liberarse, esperando seguir su relación de novios como corresponde, llevándola hasta el siguiente nivel. Mugi sería el primero en ir a su rechazo, quedando con Akane para una cita, rápidamente confesándole que le gustaba, aún sabiendo el tipo de persona que era, con ella confesándole que también lo quería, aunque obviamente este no le creería, ya que sabía que suele jugar con las personas de esa manera. Aún así aceptó ir con ella a un hotel, porque una parte de él se aferraba a la idea de ser el primero por el cual tuviera sentimientos de verdad, cambiándola, mientras que otra parte sentía que no debía estar haciendo esto, ya que ahora tenía a alguien que esperaba por él. Hanabi, por su parte, también le declaró sus sentimientos a Tato, quien jamás pensó que ella lo pudiera ver de esa manera, ya que la consideraba como una hermana, finalmente abrazándola gentilmente, mientras esta era un mar de lágrimas, cerrando así la batalla por su corazón, pero esperanzada en superarlo, ya que ahora tenía a alguien en quien podía apoyarse, mientras que este justo ahora mismo cedía ante la lujuria junto a Akane. Ahora que Hanabi había sido rechazada por Tato, y desde hace unos días que no sabía nada de Mugi, Sanae aprovecharía el momento de debilidad de esta para consolarla como ya tiene acostumbrado, pero después de lo que había vivido Hanabi, decidió que era el momento de dejar de usar a su amiga así, pidiéndole que le abra su corazón y deje de esconder su tristeza, ya que realmente ella era la que más sufría al pasar por eso, finalmente despidiéndose para que la próxima vez que se vieran volvieran a ser las amigas que solían ser, pero esta vez conociendo todo de sí. Ahora Hanabi ya no tenía más arrepentimientos, habiendo decidido su camino a seguir después de tanta incertidumbre, mientras que Mugi seguía perdido entre las garras de su profesora, de regreso en sus clases particulares, ahora intensivas, aún sabiendo que ella jamás lo iba a amar y que solo le atraía ser objeto del deseo de los hombres, no podía dejar de amarla, estaba completamente amarrado a esos sentimientos. Akane, por su parte, tendría una cita con Tato, cuestionándose el por qué este no quería volver a intimar con ella, sin haberlo propuesto de nuevo desde que lo hicieron por primera vez cuando tomó la iniciativa, pensando que quizás ya era hora de terminar con él, aunque justo en ese momento aparecería uno de sus amantes, quien la desenmascaría delante de Tato, mencionándole que era una mujer que se acostaba con cualquier hombre que conociera, con esta sin negar la acusación y dando por finalizado su vínculo, habiéndose liberado con eso de la incertidumbre que sentía, pero sería detenida por Tato, quien le recalcaría
explicaría que no tenía problemas con eso y que debería seguir siendo ella misma, dejando bastante confundida a Akane, quien muy en el fondo deseaba que éste la mantuviera cerca. Ahora emprenderían un viaje donde Akane se dispuso a averiguar a qué se refería este exactamente con que siguiera siendo ella misma. Para Tato había sido su amor a primera vista, la viva imagen de su madre que falleció cuando era un niño. Para él, ella era maravillosa, así tal cual, con sus defectos. En ese momento lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Akane, sintiendo algo que jamás había conocido, queriendo darle una oportunidad a este nuevo sentimiento. Ahora sí, pasando la noche juntos desde su primera vez, para en la mañana siguiente recibir una propuesta de matrimonio, aceptándola y esperando a cambiar lentamente, pero caminando a su lado. Su primer paso para cambiar sería dejar libre a Mugi, contándole su decisión de estar junto a Tato, con este viéndose muy triste al no haber sido él quien finalmente pudo cambiarla, pero de todas maneras era uno más que la amaba a pesar de conocer su lado oscuro, despidiéndose de ella, prometiendo que jamás la olvidaría, con eso dando fin a ese vínculo. Hanabi y Mugi se volverían a reencontrar de casualidad después de un tiempo, hablando de todo lo que habían vivido juntos, reconfortándose por sus penas, esta vez con palabras en vez de sus cuerpos, para finalmente cada uno seguir su camino por separado en busca del verdadero amor. Espero que te haya gustado este resumen. Si es así, regálame un me gusta y te dejo la invitación para suscribirte para ver más resúmenes similares en mi canal. Yo soy Hyakurai y nos veremos en otro resumen. Chao.